Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Andalucía de nuestro Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Aquagés Andalucía y Cajasol Banca Cívica. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir, dentro del ciclo que venimos dedicando a las elecciones del próximo 20 de noviembre, al candidato cabeza de lista por el PP por Sevilla, don Cristóbal Montoro, al que va a presentar, y este también es un honor, el presidente del Partido Popular en Andalucía, don Javier Arenas. La tribuna es suya. Señor alcalde de la ciudad de Sevilla. Señor alcalde de la ciudad de Sevilla. Buenos días, señor alcalde de la ciudad de Sevilla. Don José Luis Sanz, nuestro secretario general, don Santiago, don Álvaro, don Antonio, don Francisco, señoras y señores, agradecerle a todos ustedes que nos acompañen esta mañana respondiendo a la convocatoria de Fórum Nueva Economía. Aprovechar para pedirle a Fórum y a los patrocinadores que estudien la posibilidad de una dieta para los presentadores, porque se está convirtiendo en profesión habitual. Y, sobre todo, felicitar a Fórum y a nuestro querido amigo Cristóbal Montoro por la capacidad de convocatoria que demuestra su asistencia a esta intervención en unos momentos, en unas horas cruciales para Andalucía, cruciales para España y también cruciales para Europa. Quería también dar las gracias a don Braulio por su presencia, presidente de Unicaja, a don Antonio Pulido, además patrocinador de este fórum, y a los representantes de Aquagés. Y en mi caso, pues muy honrado, porque esta presentación me da la oportunidad de hablar, por cierto, hablar bien, en ese sentido no les voy a decepcionar a ustedes, desde el corazón y el cerebro de una persona a la que tengo mucho afecto y es un gran amigo, como es Cristóbal Montoro. Si alguien me pidiera una carta de presentación de Cristóbal Montoro, le diría que Cristóbal Montoro es la economía al servicio del empleo. Hay mucha gente, algunos periodistas, algunos analistas, y a nosotros nos gusta oírlo, que consideran que uno de los mejores gobiernos que ha tenido nuestra democracia fue el gobierno del presidente Aznar de la primera legislatura, del año 1996 al año 2000. Nos gusta especialmente oírlo los que estuvimos en ese gobierno. Pues bien, yo le digo que aquellos fueron años de profundas reformas, años de mucho diálogo social, años de presupuestos muy austeros y que ahí hubo un gran estratega, el gran estratega económico de esa primera legislatura, a través de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, fue Cristóbal Montoro. Es verdad que la política económica de un gobierno la dirige en ocasiones mal, por cierto, el presidente del Gobierno, y que había un gran baluarte en la figura de Rodrigo Rato como vicepresidente económico. Pero el hombre de las ideas, el hombre de la presión permanente hacia la reforma era Cristóbal Montoro. Y después, en la segunda legislatura, pues fue un extraordinario ministro de Hacienda, ¿no? Yo conozco a Cristóbal hace más de 20 años. Me considero su amigo desde entonces. Y recuerdo que cuando le conocí, más que nada, era un profesor, que nos enseñaba a todos. Y cuando digo a todos, desde el primero hasta el último. Y yo creo que ese profesor, con el transcurso de los años, pues se ha convertido en un gran político, con una visión integral de los problemas de España y también de los problemas de Europa. De esos políticos que son imprescindibles siempre, pero especialmente en tiempos de dificultad. Recuerdo en 1993, 1994, un mitin en Torredonjimeno o en Torreperogil, en una de las dos torres. Por cierto, una zona entonces no muy proclive al Partido Popular, hoy sí, las cosas han cambiado. Y después de oír a Cristóbal Montoro, uno de los jienenses que asistían a ese acto, señor alcalde de Huelva, buenos días, uno de los jienenses que asistían a ese acto exclamó: «Ese tío va a ser ministro». Y la verdad es que llevaba razón aquel jienense, y desde entonces ya los periodistas nos preguntaban siempre si al siguiente mitin venía o no venía el ministro. Les he dicho que cuando yo le conocía era sobre todo un profesor,
y era un hombre que hablaba mucho de macroeconomía, mucho. Y yo creo que su tránsito por la política ha sido de un profesor a un gran político y ha sido también el paso de la macroeconomía a la micropolítica de la familia. Y hoy me parece que para muchos españoles representa la esperanza de la salida de la crisis y que nadie como él convierte las cifras en las caras y ojos de las víctimas de la crisis. Yo creo que es un hombre que tiene corazón. Yo siempre le oigo hablar de competitividad, de la competitividad de las empresas, de la competitividad de la sociedad española, de la competencia individual de cada uno de los españoles. Probablemente la competitividad tenga mucho que ver con la suma de la competencia individual de cada uno de los españoles. Pero un hombre que defiende la competitividad y que cree que es nuestro reto permanente, no se olvida que detrás de la competitividad viene la solidaridad. Sin competitividad no hay solidaridad y en una sociedad donde no prime la solidaridad, en una sociedad de esas características, sencillamente no merece la pena vivirse. Yo creo que a Cristóbal Montoro le quedan ahora tareas importantes, no porque yo sea divino ni tenga ninguna información privilegiada, sino porque siempre ha sido así. Desde que está en la vida pública ha tenido tareas importantes. Él sabe lo que es diseñar una salida de la crisis, ya lo hizo en 1996. Es verdad que el momento es mucho peor que en 1996. En 1996 el reto se llamaba Euro y Maastricht y ahora el reto se llaman las oportunidades. Yo creo que las dos preguntas que hay que hacerse en estos tiempos, la primera de ellas es por qué los andaluces, con un 31% de paro, disfrutamos de menos oportunidades que el resto de los españoles. La otra pregunta, ¿por qué España, siendo lo mejor de Europa? Por supuesto, Andalucía es lo mejor de España. ¿Por qué España, siendo lo mejor de Europa, en estos momentos ofrece menos oportunidades a sus jóvenes, a sus mujeres, a todos, que el resto de los países de la Unión Europea? Probablemente la respuesta a esta pregunta venga con el cambio y con la gestión de la crisis, pero quiero recordarles a ustedes, porque es muy importante, que hubo etapas, no hace mucho tiempo, en que de cada 10 empleos que se creaban en Europa, 8 eran españoles. En estos momentos, desgraciadamente, de cada 10 parados en Europa, nuevos parados, 8 son españoles. Recuerdo que en una presentación también a Cristóbal Montoro, y esto lo hablo mucho con Juan Ignacio Zoido, comenté que un día hablando con Helmut Kohl, un día no, yo creo que el día, porque yo nada más que he hablado un día con Helmut Kohl, queda mejor un día, ¿no? Pero vamos, fue el día que yo hablé con él. Me dijo que un gobierno era siempre un gobierno de coalición entre el presidente y el ministro de Hacienda. Yo cada día que pasa estoy más convencido, con Juan Ignacio hablo mucho de este asunto y creo que él formó un buen gobierno con el presidente Aznar desde el Ministerio de Hacienda, ¿no? A Cristóbal no le asusta la herencia, pero la herencia que viene es la que viene. Un día íbamos por la calle hablando los dos y de pronto vino una señora e increpó a Montoro. Dice, Montoro, ¿por qué le has dejado a Zapatero las arcas llenas, que se las va a cargar? Montoro le dijo, yo se las dejé a Rajoy, si vino Zapatero es cuestión de ustedes. Esa fue la respuesta de Cristóbal Montoro. Él sabe cómo dejó las cuentas de Hacienda en superávit, cómo dejamos el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y lo que vamos a recibir si los españoles confirman con su voluntad el día que se produzca el cambio. Señoras y señores, yo creo que los tiempos que vienen son tiempos que van a exigir mucha firmeza, mucha valentía, pero también muchísima capacidad de diálogo. Y esta es una faceta poco recordada en la figura de Cristóbal Montoro. En su etapa del Ministerio de Hacienda, desde una mayoría absoluta que no ejerció en la práctica diaria, alcanzó un acuerdo con todas las comunidades autónomas por unanimidad sobre financiación autonómica. Alcanzó un acuerdo con todas las fuerzas políticas sobre financiación local. Llevó a cabo la renovación del concierto vasco y también fue protagonista de la renovación del convenio de Navarra. En mi opinión, los tiempos que vienen son complejos, van a exigir firmeza, pero también mucho diálogo. Y la última parte de esta breve intervención. Él es un andaluz de Jaén, que siempre ha ejercido sin complejo su andalucismo y es de esos andaluces rara avis que triunfan en Madrid, con lo complicado que es Madrid para los andaluces. Tenemos que estar todos los días en Madrid luchando
contra los tópicos, no solo ha triunfado en Madrid, sino que también lo ha hecho en Bruselas. Y yo le quiero dar las gracias a Cristóbal por haber aceptado encabezar la lista de Sevilla. Tenía varias ofertas. Había otras provincias, otras comunidades autónomas que querían que fueran por su circunscripción y él decidió aceptar la oferta de nuestro presidente José Luis Sanz, de Juan Ignacio y de todos nosotros para venir a Sevilla. Es vicepresidente del PP de Andalucía y eso me honra mucho. Y profesionalmente, pues ya lo saben ustedes, doctor en Ciencias Económicas, como no podía ser de otra manera, cum laude, catedrático de Economía Aplicada, de Derecho de Hacienda Pública y Derecho Tributario, ha sido subdirector del Servicio de Estudios del Banco Atlántico y director de estudios del Instituto de Estudios Económicos. Esa es la figura de Montoro, como la ve un amigo, que por supuesto está a favor de Montoro. Y al final lo importante son las personas siempre, ¿no? Yo siempre digo que no hay un buen político que no sea buena persona, ni un buen médico, ni un buen abogado, que antes no sea persona. Cristóbal es persona y además en estos momentos, en mi opinión de amigo, pasa por los mejores momentos de su vida con Beatriz, que fue distinguida hace 2 años como militante ejemplar del PP de Andalucía, porque no se perdió ni un mitin en todo el año, estuviéramos donde estuviéramos, y está en los mejores momentos de su vida con Beatriz y con sus hijas. Yo diría que Montoro vive una madurez, eso se ve porque ya está como está. Montoro vive una madurez serena, pero una madurez ilusionada. Y es bueno que prime la serenidad y la ilusión, sobre todo con lo que nos queda por delante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y, en primer lugar, agradecerles que estén aquí esta mañana. Yo me siento muy honrado de su presencia, de que hayan dejado sus actividades durante un tiempo de esta mañana para estar con nosotros. Quiero agradecer también a los organizadores, a Nueva Economía, la invitación y la organización de este acto. Cuando José Luis Rodríguez me propuso que la hiciéramos, lo que también le dije era la conveniencia de hacerlo desde Sevilla, para que hablemos desde el sur. Vamos a hablar desde el sur y en ese terreno también, por supuesto, a los sponsors del acto. Las facturas hay que pagarlas. Esto es una regla económica de la que vamos a hablar también esta mañana y quiero agradecerle y agradecer a todos, insisto, su presencia, las amables palabras que conmigo ha tenido Javier Arenas, que realmente, efectivamente, nos unen una relación ya larga, siempre concreta y realmente en pos de unos objetivos que hoy se llaman Andalucía y España. Y en ese terreno, cuando estamos afrontando situaciones tan difíciles, pues ciertamente esos objetivos son los que realmente importan. Y también quiero agradecer a todos y especialmente a los representantes de las organizaciones empresariales, a las presidencias de la Confederación de Empresarios de Andalucía, de la Confederación de Empresarios de Sevilla, de la presidencia de las cámaras de comercio y a los alcaldes que obviamente nos honran con su presencia y que estamos también nosotros, yo también me siento muy honrado de que podáis estar ejerciendo vuestros cargos desde nuestro proyecto político y trayendo confianza y bienestar a los ciudadanos en Sevilla y en Huelva. Bien, vamos a comenzar la exposición hablando, como es ineludible hacerlo, sobre el euro, que nos está ocurriendo dentro de Europa, para pasar a continuación a examinar a España y hacer finalmente unas referencias también a lo que debe ser nuestro futuro, visto desde Sevilla, visto desde Andalucía. Bueno, en primer lugar, el euro. ¿Qué está ocurriendo en el euro? En el euro está ocurriendo algo muy sencillo. El euro lo fundamos, la Unión Monetaria, la fundamos sobre unas reglas que son algo más que unas reglas de conducta, son las que dan sentido al euro. No se puede construir una unión monetaria sin estabilidad de precios y sin estabilidad presupuestaria. Esas son las normas que nos dimos en el club. Normas, por cierto, que tenían como fin último continuar y profundizar la unión política de Europa,
tras el Acta Única, tras el mercado interior, el lanzamiento del mercado interior europeo, y con bastante éxito, con relativo éxito, pero supuso un avance en la construcción de Europa muy grande, y tras él lanzamos la moneda, el gran proyecto de moneda única. Convencidos, como decía uno de los padres de Europa, Jacques Drief, que Europa o se haría por la moneda o no se haría nunca. Y yo les tengo que decir esta mañana que efectivamente estoy de acuerdo con ello. No basta las buenas intenciones de unión política, ni mucho menos, para construir Europa. Y no va a bastar el mercado interior, que está completo. Europa o se hará en el futuro por la moneda o no se hará. Y los que nos sentimos andaluces, españoles y profundamente europeos y europeístas, estamos también convencidos de que Europa no tendrá moneda única si los miembros del club no cumplen las reglas de estabilidad de precios y de estabilidad presupuestaria. ¿Por qué? Pues porque sencillamente estarían haciendo competencia desleal, estarían rompiendo las reglas de lo que debe ser una unión monetaria y, por tanto, no hay que darle mayor sentido a lo que nos está ocurriendo. Es decir, dicho de otra manera, Europa la hacemos cuando hacemos los deberes en casa, cuando aplicamos en casa las reglas de estabilidad económica, cuando nos comprometemos en casa y le explicamos a los ciudadanos lo positivo que es implantar las normas de estabilidad económica de nuestro país, en Portugal, en Grecia, en Irlanda, en Italia y en Francia, y en Alemania, y en Holanda, y en Bélgica, en toda Europa. Y mientras no hagamos eso, no arranquemos Europa desde casa, aplicando esas normas, el resto nos pasará lo que nos pasará. Y es que es muy difícil, imposible, que políticos de Europa expliquen a sus ciudadanos que Europa es un retroceso en su bienestar. Así no construimos Europa. Y es imposible que construyamos Europa con mensajes de imposición. Vamos a imponer a determinados países las reglas. Pero ¿cómo vamos a imponer las reglas a nadie en una Europa libre? Somos un club de voluntades libres. Y, por tanto, vamos a construir y vamos a implantar, como hicimos en los 90. Realmente las normas objetivas están ahí y vamos a cumplir cada uno de los miembros del club. Y, desde luego, para nosotros, para los miembros españoles del Partido Popular, lo tenemos claro. Igual que lo tuvimos claro en los años 90. Cumplir las reglas del club es traer más crecimiento y más empleo. Se demostró claramente en los años 90 y a comienzos del año 2000. Por tanto, cuando estamos hablando de esas normas, no le estamos pidiendo más sacrificios a los ciudadanos. Yo no entiendo esa jerga, no la entiendo, francamente. Lo que trae paro, lo que trae pérdida de bienestar, incluso en términos de renta per cápita, lo que hace que los ciudadanos no tengan unos servicios públicos eficientes, es lo contrario. Y, por tanto, mi mensaje esta mañana tiene que ser también de confianza ante esa situación que vive Europa, porque lo que le está pasando a Europa es que tiene políticos poco comprometidos con la estabilidad económica de sus países, tiene políticos poco comprometidos con la estabilidad presupuestaria de sus países, y así no vamos a ninguna parte. Y eso es lo que tenemos que explicar, así de sencillo, aquí, en Bruselas, por supuesto, pero hacerlo con la mayor naturalidad y hacerlo desde el sur, porque nosotros, los españoles, dimos en los años 90 un ejemplo de cómo se construye Europa. Nos creímos los principios y lo decía Javier Arenas en mi presentación, e hicimos el segundo gobierno del presidente Aznar, y ya promovió, yo tuve el honor de ser el ministro de Hacienda que llevó a las Cortes españolas la primera ley de estabilidad presupuestaria de la Unión Europea, cuando ni en Alemania, ni en Francia, ni en Holanda, ni en Bélgica tenían ni el más mínimo asomo de planteamiento de que eso era necesario hacerlo. Y ya lo hacíamos en España, y ya nos comprometíamos con el déficit cero, la ley conocida como el déficit cero por ley.
hacerlo por ley, porque las voluntades políticas libres tienden al gasto, y entonces hay que sujetar el gasto por ley, impedir el gasto por ley. Ahora lo hemos hecho en la reforma de nuestra Constitución, pero nosotros ya lo habíamos hecho en una ley de estabilidad presupuestaria. Y nosotros, desde España, cumplíamos esos criterios y eliminamos el déficit cero. Y nosotros, conseguimos el déficit cero, quiero decir, eliminamos el déficit público. Y lo que es muy importante, desde España fuimos el único país de la Unión Europea en reducir la participación de la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. Insisto, el único. Lo que no hizo Alemania, lo que no hizo Francia, por supuesto que no hicieron los demás, ni Bélgica, ni Italia, ni Holanda, lo hizo España. Bajamos nuestro nivel de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. ¿Por qué lo hicimos? ¿Porque somos más europeístas? Porque no estábamos convencidos de que de esa manera liberábamos los recursos financieros para que en España continuara un impulso económico creador de empleo. Y así financiamos la economía de nuestro país. La palabra clave, financiamos la economía de nuestro país. Ganamos la confianza al mercado en los años 90. Ganamos la confianza hasta el punto de que España, en el año 2002, la prima de riesgo desapareció sin que ninguna agencia calificadora nos hubiera dado la AAA. Esta fue la situación que vivimos, y yo como ministro de Hacienda. Yo fui el ministro de Hacienda que tuvo el privilegio de que la deuda pública española estuviera cotizando mejor que la alemana sin AAA. Ni falta que me hizo, añado, ni falta que me hizo. El mercado estaba más que convencido. Se financiaba la economía realmente mucho mejor. Y ahora déjenme que exprese los años 90 donde estábamos para entender ahora qué es lo que tenemos que hacer para dar respuesta. En los años 90, España no estaba en la carrera del euro. Era imposible, porque no cumplíamos. Y se lo voy a decir más técnicamente. La prima de riesgo país a comienzos del año 96 eran 500 puntos básicos. 500 puntos básicos. En marzo del año 95, tras la tercera devaluación de nuestra moneda, de la peseta, frente a las grandes monedas del mundo y, por supuesto, las europeas, tercera devaluación, la prima de riesgo país estuvo en 600 puntos básicos. Bueno, al comienzo del 96 estábamos en 500 puntos básicos. ¿Quieren decirme si un país tiene un diferencial de prima de riesgo de 500 puntos básicos tras 3 devaluaciones, qué está pensando el mercado que va a ocurrir en ese país? ¿Qué viene a continuación? ¿Qué viene? Otra devaluación y otra devaluación. Eso es lo que estábamos viviendo en los 90. Por eso los tipos de interés que teníamos en nuestras entidades bancarias eran los que teníamos. Y aquí tenemos insignes representantes que entendían de eso. Ya se nos han olvidado los tipos de interés con los que ofrecíamos los créditos en España. Ya se nos ha olvidado, que pronto se nos ha olvidado, para decir que nuestra situación financiera ahora es complicada. Pero entonces estábamos ofreciendo tipos de interés al crédito empresarial al 12, 14 y 16%. Entonces nuestras viviendas las comprábamos al 12, al 13%, todo tan natural. ¿Así se financia el crecimiento de un país? ¿Así se invierte y se crea empleo? No. Se hizo al revés, cuando se genera confianza, estabilidad económica, pero esa era la situación de los años 90. ¿Era mejor la situación de las finanzas públicas en los años 90? Sí. ¿Cuál era la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto de España? Era el 70%, y el déficit público el 7%. Entonces, ¿y la tasa de paro? ¿Cuál era la tasa de paro? En Andalucía, el 33%. A comienzos del año 96. El 33% de tasa de paro sobre un nivel de actividad, de tasa de actividad y de ocupación, pero vamos, muy inferior, 15 puntos inferior al actual número de ocupados, que ahora hablaremos, y también en Sevilla. Por tanto, esa era la situación de los 90. Y cuando ahora decimos que estamos pasando una crisis, sí, pero no perdamos la perspectiva de lo que fue nuestro punto de partida y de arranque. Y, por tanto, ahora tenemos que responder a la situación actual, sin duda, pero el punto de partida de los 90, descartados de la carrera del euro, con los mercados convencidos de que el futuro de España era de evaluación
sobre devaluación y impidiendo, por tanto, un crecimiento continuado, con unas tasas de paro realmente en toda España del 23%, en Andalucía del 33%, bueno, y en Sevilla y en Jaén, bueno, ni te cuento, donde estábamos en tasa de paro. Con una tasa de paro de la mujer del 55%, ¿no? Esto era la realidad de los 90. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que nos habíamos acostumbrado. Y estábamos en un sentido casi fatalista. Esto nunca podrá, esto es lo que hemos vivido. Lo que hemos vivido en la democracia, pues demostramos que somos un país de emprendedores. A partir de entonces, cuando hicimos los deberes, cuando nos comprometimos con la política de estabilidad económica de nuestro país, dimos un gran salto adelante. Es exactamente lo que ahora tenemos que hacer cuando estamos viviendo esas circunstancias tan adversas en Europa y en España particularmente. Es lo mismo, trasladar el espíritu a las reformas que necesitamos ahora. En la vía, la clave está en devolver la financiación a la economía de nuestro país. Este es el hilo conductor. Y para eso necesitamos la reforma del sector bancario. Hay que completar el cuadro bancario de nuestro país. Hay que reformar nuestras entidades bancarias buscando claramente la eficiencia en esa recomposición del cuadro bancario de España. Y al mismo tiempo hay que sanear a nuestros bancos, porque nuestros bancos no tienen problemas de derivados tóxicos, ni tienen problemas de tenencia en sus activos de deuda griega. El problema de los bancos españoles es el activo inmobiliario y la valoración que tiene ese activo inmobiliario. Y eso es lo que hay que sanear. Pero, insisto, reestructurar y sanear. Esto es lo que hay que hacer con ese cuadro. Y ahora, yo les digo esta mañana que eso estamos en condiciones de hacerlo. Obviamente, eso es lo que tenemos que explicar a nuestros socios europeos que tenemos que hacer. Y no ir a la cumbre, a la última cumbre de la Unión Europea, a dotarnos de unas provisiones que ciertamente a nuestra banca no les aporta, en el sentido de que tienen más solvencia, pero no están resolviendo lo que es el nudo gordiano de por qué sus activos están perjudicados. Y la movilización de esos activos, sacándolos al mercado, lo que facilitaría es el acceso a la vivienda de mucha gente y el acceso a compradores, fundamentalmente del resto de Europa, en nuestras costas. Y, por tanto, eso movilizaría la economía de nuestro país. Tenemos que hacer esa reforma que, insisto, es la reforma del sector bancario. En paralelo, tenemos que hacer una reforma de las instituciones del Estado en España. Y también aquí lo que vemos es una oportunidad formidable para hacer esa reforma, pero formidable. No lo digo solo porque estéis gobernando, que también, y que tengamos a don Juan Ignacio Zoido a la cabeza de la Federación Española de Municipios y Provincias, cosa que realmente nos da una capacidad para reorganizar las competencias de nuestras administraciones públicas realmente y haciéndolas, correspondiéndolas a lo que son los ámbitos de actuación política de un Estado moderno, un Estado que nosotros llamamos en España de las autonomías y, en definitiva, que es un Estado descentralizado política y administrativamente, pero descompensado, con funciones reproducidas entre administraciones públicas. Y luego necesitamos también una ley, la ley orgánica que desarrolle la reforma de la Constitución que hemos hecho para, en definitiva, evitar estabilizar el presupuesto público, corregir el déficit a corto y a medio plazo, hacer desaparecer ese déficit a corto y a medio plazo. Esto, junto a reformas tributarias, en eso sí no estamos en los 90, no podemos decir, como decíamos entonces, bajaremos el impuesto sobre la renta, no lo podemos decir, pero cuando esto levante, no les quepa duda que lo haremos, no lo llevamos ni en el programa, pero la voluntad y la intención la tenemos clarísima. Cuando se hinchen las velas de la nave de la economía española, volveremos a las andadas. Volveremos a las andadas con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque eso es lo que da capacidad recaudatoria al Estado. Reformas tributarias. Ahora las vamos a hacer, las estamos planteando en términos financieros, para mejorar la financiación de las empresas,
para mejorar la financiación de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. Estas son las que llevamos en nuestro programa electoral, a corto plazo de inmediato. También cambiando la gestión del IVA para que el IVA no se ingrese en la agencia tributaria hasta que no se ha cobrado efectivamente la factura. También llevamos los cambios para estimular que las empresas reinviertan parte de sus beneficios y esa reinversión de parte de sus beneficios lo que sirva es para crear empleo a corto plazo. En definitiva, llevamos unas reformas tributarias que entendemos que podemos hacer y además llevamos el compromiso de no subir los grandes impuestos en España, sencillamente porque eso perjudicaría al crecimiento económico, que ya está muy dañado, y perjudicaría a las expectativas de los consumidores, que también están muy dañadas en un momento como el que estamos atravesando en este final de año del año 2011. Por tanto, llevamos reformas y llevamos también reformas laborales de un calado que es también realmente importante, sobre un eje que es la negociación colectiva. En los 90 no podíamos hablar de esto, ¿verdad, don Javier? No estaba en el guión. No estaba en el guión, pero ahora sí, es la libertad que nos da la sociedad. La sociedad ahora, después de vivir esta crisis y después de vivir la crisis de la destrucción de puestos de trabajo, ahora entendemos y aceptamos todos que la evolución de los salarios se tiene que corresponder a la realidad de las empresas. Y por eso llevamos en nuestro programa una reforma de la negociación colectiva, que también, por supuesto, aquí estáis quienes habéis participado en ella, ¿no? Y tendréis que colaborar activamente en esa reforma para hacerla efectiva, para que realmente llegue a la realidad de las empresas, se acerque, domine el convenio de empresa cuando sea posible y si no, queden realmente bajo convenios generales, pero también donde las empresas puedan apartarse, puedan derivarse. Y también les planteo las reformas, otras reformas, como son la relativa a mercado interior, a normalizar que nuestras comunidades autónomas no se conviertan en excesivamente reguladoras de la actividad económica, reformas relativas a la innovación, a la internacionalización de nuestras empresas y reformas relativas también a la política energética y a los transportes, comunicaciones y desarrollo de infraestructuras, que tenemos que continuar realmente con ese desarrollo de infraestructuras. Y hacerlo desde el sur, y acabo para que podamos dialogarlo, tenemos que hacer de la necesidad virtud. Sevilla tiene hoy un nivel de ocupación, después de esas terroríficas cepas, que es un nivel de ocupación que ciertamente es casi un 50% más alto que en los años 90. Y eso significa también que, en definitiva, con unos niveles de paro como los que hay y con unos niveles de paro juvenil como los que hay, tenemos que ser capaces de crear empleo, pero a través de nuestros emprendedores, y Sevilla está llena de emprendedores porque lo ha demostrado una provincia donde en el año 96 trabajaban 430.000 personas y han llegado a trabajar 760.000 personas. Eso lo han hecho los emprendedores sevillanos, como lo han hecho en el resto de Andalucía, y por tanto ahí tenemos que reactivarlo. Y en esto, como yo paso mucho tiempo con ustedes, y ustedes me lo dicen, estamos preparados, estamos llenos de proyectos, pero necesitamos las condiciones de inversión, necesitamos las condiciones fiscales, laborales, en el consumo energético, pero me lo dicen continuamente allá donde nos encontramos. Claro que estamos preparados para dar ese salto. Y ese salto también que haga que Andalucía hoy tiene un nivel de renta de en torno a los 17.100 euros per cápita, el año 2010. En el año 96, Andalucía tenía una renta per cápita de 8.600 euros. Andalucía sigue teniendo un nivel de convergencia con España bajo. Hoy tiene 17.100 euros de renta media per cápita frente a 23.100 del conjunto nacional. Eso es lo que hay que utilizar como una ventaja. Esto quiere decir que Andalucía puede crecer más
más que España. Y eso es lo que movilizaría a esos recursos humanos y facilitaría el empleo para tanta gente y, sobre todo, para nuestros jóvenes. Por tanto, yo esta mañana, y con esto acabo para que podamos entrar en el turno, que es siempre más interesante de este tipo de encuentros, de preguntas, lo que acabo es insistiéndoles en que hay dificultades muy serias, pero no nos está pasando nada que no podamos diagnosticar. Incluso no nos está pasando nada que no hayamos experimentado ya, que hayamos vivido ya, y lo que sí necesitamos, y esta crisis es una oportunidad formidable para aplicar las reformas que faciliten que nuestro país vuelva a ser líder en Europa. Líder en Europa en crecimiento y en creación de empleo. Líder en Europa en estabilidad. Y en ese terreno, por tanto, también la propia crisis europea la tenemos que ver como una oportunidad para que España sea el fiel socio del sur y, en definitiva, convertida realmente en el socio del sur fiable, en el socio del sur estable, realmente contribuya al gran proyecto europeo, tire del resto del sur y, por tanto, contribuya a estabilizar el euro y a progresar y hacer que esa Europa con la que soñamos unida, realmente salga de una crisis así, reforzada, construida y haciendo de la crisis también más Europa. Muchas gracias y quedo a su disposición para hacer las preguntas que tengan. Muchas gracias. Me siento, ¿no? Muchas gracias, don Cristóbal. Muchas gracias, don Javier, por estar de nuevo. Consideraremos lo de las dietas que usted nos ha propuesto, pero no tenemos dietas para pagar a usted, posiblemente. Usted merecería mucho más de lo que nosotros somos capaces de darle, pero bueno, por lo menos, muchas gracias. Empezamos, hay muchas preguntas, empezamos con esta, si te parece, don Cristóbal. Carlos J. Sánchez dice: a usted que algo sabe de presupuestos, ¿qué opinión le merece que la Junta de Andalucía, por primera vez, no haya realizado los presupuestos autonómicos provincializados? Eduardo Cabeza, de COMSA, dice: ¿comparte el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2012? ¿Qué opina de la reducción de la inversión en obra pública en una comunidad con un paro del 30%? Enrique Figueras, de CEAPOP, dice: el problema del empleo es lo peor que tenemos. Si se realizan presupuestos en los que las inversiones productivas son cero, ¿cómo podemos crear empleo? ¿Qué me parece el presupuesto de Andalucía? Pues un presupuesto por aproximación, ¿no? Un presupuesto de tanteo, un presupuesto que, en definitiva, tenía que ofrecer un hecho, que era un crecimiento del gasto porque hay elecciones, pero un presupuesto sin asiento porque no hay previsión de ingresos ni previsión de las consecuencias de la aplicación de la financiación autonómica, puesto que falta el gran referente, que es el presupuesto del Estado. Y, en definitiva, es un presupuesto que, de circunstancias no creíbles, sin una inversión provincializada, sin detalle, lo cual, en fin, es que es una cosa, nos faltaba por ver algo así, pero lo hemos visto todo. Realmente, en fin, los que hemos tenido responsabilidad en las áreas de gobierno, ¿no? Si hubiéramos presentado un presupuesto sin inversión provincializada, es que realmente es tan absurdo, realmente no se corresponde con lo que debe ser la propia naturaleza, la propia función de un gobierno. Por eso decía que hubiera sido mucho mejor ir a una prórroga sin más, habida cuenta que el presidente de la Junta de Andalucía decidió llevar las elecciones a marzo, pensando en definitiva que de esa manera, separando las elecciones de Andalucía de las elecciones generales de España, iba a sacar ventaja, ¿no? Y no va a sacar ventaja. Va a tener, a partir del 20 de noviembre, si el cambio político se produce, lo que va a tener es un gobierno haciendo una gestión muy positiva para los andaluces, un gobierno de signo distinto y, por tanto, está presentando un puente, un presupuesto puente, pero que no sirve de nada a efectos políticos,
que realmente lo que necesitamos es un presupuesto comprometido con el crecimiento económico y también con la inversión. La inversión pública es importante. La inversión pública tiene que volver a ser también, junto a la actividad que he citado, también uno de los motores de nuestro crecimiento económico. Necesitamos mejorar infraestructuras en toda Andalucía, pero también en Sevilla. Necesitamos ese desarrollo y eso tiene que venir de la mano del sector público, no únicamente de la inversión pública, sino de la financiación, de la cofinanciación de las administraciones públicas con proyectos donde esté presente también la inversión privada. Pero esto, para que esto sea posible, factible, hay que quitar el tapón, hay que destapar realmente la financiación del conjunto de la economía de nuestro país. Por eso es tan importante hacerlo así, quitarle y volver a ganar la confianza de los inversores internacionales para que podamos volver a financiar una nueva oleada de infraestructuras que necesitamos claramente para aprovechar las potencialidades de la economía andaluza, de la economía sevillana, al ser además una economía de pequeña y mediana empresa. Este tipo de infraestructuras, de comunicaciones, de transporte, le es vital, le es absolutamente fundamental para promover el desarrollo, para poder vender sus servicios y, en definitiva, también para que Andalucía siga siendo todavía más atractiva para mucha gente, para visitarla y para vivirla. Por eso decía que tenemos que apostar claramente por el desarrollo de esas infraestructuras y en esta campaña electoral lo iremos haciendo provincia a provincia y, por supuesto, yo lo iré haciendo respecto de las infraestructuras de la provincia de Sevilla. Jacobo de Lorenzo le pregunta, hoy el ABC de Sevilla publica que Acesa usó su tesorería y se endeudó en 2010 para inyectar 72 millones de euros al Gobierno andaluz, incumpliendo su compromiso de construir el puente que prometió a cambio de recalificaciones en la isla de la Cartuja. ¿Qué cree usted que puede y debe hacerse ante esta situación? Lo que está planteando es el incumplimiento de la Junta de Andalucía, una tras otra vez, en definitiva, en infraestructuras que para esta ciudad, para Sevilla, le son fundamentales. Y eso es lo que no se debe hacer desde el planteamiento de presupuestos realistas, de presupuestos realmente comprometidos con el desarrollo de infraestructuras, porque de esa manera lo que se genera es, en definitiva, una frustración colectiva y se genera falta de seriedad por el Gobierno que lo hace. Por tanto, tendremos que recuperar ese tipo de infraestructuras que decía que Sevilla necesita, Sevilla en este caso capital necesita, y tendremos que hacerlo financiándolo con procedimientos más modernos, más capaces insisto también en la idea de que para que eso sea factible tenemos que, en definitiva, desatrancar toda la actividad financiera de nuestro país y para contar con esos recursos, pero doy gran importancia a la inversión en infraestructuras que es fundamental para volver a tener crecimiento económico creador de empleo. Julio Álvarez Cabo le pregunta cuál es su posición en relación con la devolución al Estado de las competencias sobre el Guadalquivir. ¿No teme que la ley que se tramita ahora sea un regalo envenenado y una trampa para Rajoy? Bueno, estamos acostumbrados a regalos envenenados, son todos, ¿no? Y en ese terreno realmente esto es la actitud que está adoptando, ¿no? El Partido Popular de Andalucía y Javier Arenas, pues es en definitiva la defensa de los intereses de los andaluces, pero entendiendo que esa defensa es en definitiva la de los intereses generales de España. En materia de infraestructuras hidráulicas, que también en esta provincia y en esta comunidad autónoma son absolutamente fundamentales, porque una de sus grandes riquezas, aparte de que el agua no sea, es una infraestructura absolutamente para todo, ¿no? Es decir, absolutamente sin ella no hay desarrollo económico, no hay desarrollo industrial, no hay desarrollo de servicios, pero también el sector primario y en concreto el regadío es absolutamente fundamental, porque tenemos que hacer una apuesta por ese sector primario, por la industria agroalimentaria, y eso depende de una gestión eficaz de los cánones, de las tasas del agua, también como una infraestructura de la que depende la capacidad de competir y de la capacidad de crecer de todos nuestros sectores productivos.
Ángel Luis Linares, la tradicional diferencia que le saca el PSOE al Partido Popular en Andalucía equivale prácticamente a toda la distancia en Andalucía. La última encuesta conocida de Esquema 2 augura que el PSOE conservará mayoría en 3 provincias catalanas, en Álava, pero también en Sevilla. ¿Cree que puede darle usted la vuelta a las encuestas? Hay otra pregunta, dice, su candidatura por Sevilla cuenta con el beneplácito de Rato y de Rajoy. Y también dicen que es el espaldarazo de Javier Arenas. ¿Siente usted la presión de tantos ojos puestos sobre usted y que se enfrenta a una especie de reválida política? Sí, las encuestas, como las previsiones económicas, están para superarlas. Si no, ¿a qué nos dedicamos, no? Quiero decir, si yo me dejara llevar e inducir por las previsiones económicas que se están publicando estos días, vamos, no podría subir ahí y hablar cuando he hablado de pie o hablar ahora cuando estoy sentado en el tono en que he tratado de hablarles esta mañana, el tono de generar confianza y en generar capacidad de ilusión sobre nuestras propias potencialidades. Es evidente que yo vengo a Sevilla, a mí siempre me pasa, y aquí don Javier todavía es mi maestro, es decir, venimos a hacer una tarea interesante, ¿no? Entonces estamos ante desafíos personales. Nosotros no somos gente aburrida, no nos cogemos temas menores ni en la política ni en la gestión de gobierno, ¿no? Lo nuestro son los desafíos, ¿no? Y en ese terreno pues, yo asumo ese desafío de ganar a esas encuestas, igual que antes les decía, si hacemos un planteamiento de política económica es para ganar a unas previsiones. Y ya veremos ese 20 de noviembre, pero para ganarle a esas encuestas tenemos que hacer una oferta política integradora. Tenemos que hacer una oferta política de ampliación de nuestra casa. El Partido Popular ya es muy grande en toda España. Yo estoy yendo a todos esos pueblos sevillanos de 40.000 habitantes, claro, se llaman pueblos, menos mal que son pueblos, ¿no? Quiero decir, realmente son auténticas ciudades donde realmente hay un cambio social, y decía esa pregunta, interpelante, don José Luis, que si yo siento la responsabilidad de la mirada de Rajoy y de Arenas. No, con todo mi respeto, lo que siento es la responsabilidad de esa otra gente, de esa mucha gente que sí nos está mirando a Rajoy, a Arenas y a todos los miembros del Partido Popular, y lo que le tenemos que decir es lo que le estamos diciendo con la mayor franqueza, sinceridad y lealtad. Sabemos que nos están mirando y sabemos que están depositando su confianza en nosotros y no les vamos a fallar. Eso es realmente. Pero insisto, no se trata de no fallar a Arenas o a Rajoy, no, se trata de no fallar a tanta gente en toda España, a tanta gente en Andalucía y a tanta gente en Sevilla que ahora nos están mirando, y no les vamos a fallar. No les vamos a fallar, desde luego, en darles lo mejor que tenemos de nosotros mismos, lo mejor de nuestro comportamiento, lo mejor de nuestro conocimiento y también lo mejor de nuestra actitud personal para superar una situación tan difícil como la que estamos abriendo. Y este Partido Popular de Andalucía se está convirtiendo en una gran casa, está recibiendo a mucha gente, y a mucha gente que viene de votar al Partido Socialista. Esta es nuestra llamada a esa gente, que vengan. Esta casa es una casa abierta, es una casa donde cabemos todos y donde todos vamos a ser capaces de convivir desde sus propios principios con lo que ha sido también los principios más característicos del Partido Popular. Más preguntas. El candidato Alfonso Guerra lleva casi 30 años siendo el ganador de las elecciones legislativas en Sevilla. ¿Con qué propuestas cree usted que podría ganarle esta vez? ¿Teme el estilo agresivo, irónico y a veces insultante del señor Guerra? ¿Cree que en Andalucía se puede explotar otra vez el miedo a la derecha? Bueno, en primer lugar, el señor Guerra y yo somos dos políticos ciertamente tan diferentes que en fin, pertenecemos a dos mundos, ¿no?, de la política, y por tanto dos mundos respetables.
Y el señor Guerra, en la política actual, lleva haciendo de la política pues, un planteamiento irónico. Pero lo primero que me gustaría es que al número 1 de la candidatura de Sevilla hiciera valoraciones de los datos del paro, hiciera valoraciones de lo que nos está ocurriendo en el euro, hiciera propuestas de la salida, de la solución de esta crisis económica, hiciera alguna propuesta y hablara de alguna propuesta. Entonces, aparte de hacer este tipo de ironías, incluso chascarrillos, si yo conozco una calle de Sevilla, está bien, pero vamos, es que la política es mucho más que eso, ¿no? Y la política, en cualquier momento, pero en un momento de crisis de un país, es mucho más que eso. Y hay que estar a la altura de la circunstancia, y lo que hay que hacer es invitar al Partido Socialista y al señor Guerra a estar a la altura de la circunstancia y hacer propuestas que contrasten con las nuestras, con nuestras propuestas, y dejen ya de apelar al miedo a la vuelta a la derecha, porque además ese miedo lo está entendiendo la gente al revés. Lo que vuelve es el crecimiento económico y la creación de empleo, desde las premisas de estabilidad, y por tanto eso es lo que les está saliendo mal en su discurso político, y lo que hace falta en definitiva es que realmente hagan propuestas, como se hace en una democracia, propuestas de cómo se sale de una crisis como esta, por qué puerta se sale de esta crisis, y a partir de ahí podamos contrastar en Sevilla efectivamente quienes tienen proposiciones más realistas y que los sevillanos valoren cara a la votación del 20 de noviembre. Pero vamos, si quieren, me hace especial ilusión ser el primer político andaluz que le gane al señor Guerra en Sevilla. Eso va a ser titular, me imagino. Luis Antonio Zarzalejos dice: ¿qué opina de la actuación del gobernador del Banco de España? Unas veces juez y parte, otras convidado de piedra, la mayor parte de las ocasiones missing. Antonio Leal, de la Universidad de Sevilla, dice: si usted fuera gobernador del Banco de España, ¿qué 3 medidas básicas tomaría para que vuelva a fluir el crédito en España? El supervisor, porque es la función de supervisión, el Banco de España realiza la función de supervisión desde hace más de 50 años en España, habiendo conseguido una alta reputación en el ejercicio de esa tarea, de esa función, y lo ha hecho, pero dependiendo por delegación del Gobierno. Es decir, porque lo digo porque se confunde la tarea. El Banco de España no es autónomo en el ejercicio de supervisión bancaria, lo hace por delegación del Gobierno, y en concreto del Ministerio de Economía, y en concreto de una función de la Secretaría de Estado de Economía. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en esta legislatura, y sin duda alguna imbuidos por el espíritu de que no hay crisis, se nos dijo que teníamos el mejor sector bancario del mundo, que efectivamente no tenía los derivados tóxicos que tenían otros países, y es así, y es así, y es así. Y de hecho, yo quiero decirles esta mañana, tengo que insistirles y recordarles seguramente un dato, y es que hoy, al día de hoy, países europeos tan importantes en el euro como Alemania, como Holanda o como Francia, tienen sus estados tienen invertidos en el sector bancario el equivalente a 13-14 puntos del Producto Interior Bruto. No está mal, esto no se dice, cuando realmente se está allí en todo lo que es ese plano. Es decir, la competencia en el sector está claramente adulterada en Europa, porque ya me contarán ustedes 13-14 puntos de PIB de estos países, lo que significa en términos, decía, de adulteración de los sectores bancarios. Claro, en España, como no pasaba nada, teníamos un sector bancario el mejor del mundo, pues lo que no ha ocurrido es que desde el Banco de España no se ha impulsado desde la tarea supervisora la reconversión de ese sector al ritmo que debería haberse hecho. Pero insisto, la mayor responsabilidad no está en el Banco de España y en el gobernador, sino está en el Gobierno, porque es el Gobierno el que determina los ritmos de esa transformación y el que determina también la orientación de esa transformación.
y, por tanto, ahí el Banco de España debería haber actuado mucho más diligentemente. Ya saben que al actual gobernador le encanta hablar de otros asuntos, como la reforma laboral, etcétera. ¿Por qué? Porque estaba esperando que la economía se recuperara y de esa manera se recuperara la banca, pero la vida es muy difícil recuperar a la economía sin la banca, ¿no? Por no decir es imposible, ¿no? Y, por tanto, las medidas que me estaban pidiendo, en definitiva, no son de gobernador del Banco de España, son de Gobierno, relativas precisamente a promover la reestructuración del cuadro bancario de España y el saneamiento de los activos, entendiendo como saneamiento la puesta en mercado de los activos inmobiliarios para que, efectivamente, esos activos inmobiliarios faciliten la actividad económica y contribuyan también a que nuestras entidades bancarias vuelvan a dar crédito bancario, asumiendo riesgos a los emprendedores, que son los que nos tienen que sacar de la crisis. ¿Cree usted que don Miguel Ángel Fernández Ordóñez debería dejar el cargo después de la victoria previsible de Rajoy? Antes de ahora estamos en elecciones y el 20 de noviembre lo que elegimos es a nuestros parlamentarios, a nuestro Congreso y a nuestro Senado, y a partir de ahí la formación de un nuevo gobierno en España, ¿no? Que debe ser el tema en el que nos tenemos que centrar, y a partir de ello empezar a promover esos cambios y esas reformas, que son reformas legislativas que darían estabilidad a España, pero también aportando esa estabilidad al euro. Y esta debe ser la tarea, no pensar ahora en nombres propios de personas que estén en ninguna de las instituciones claves de la economía española. Me preguntan también, y ya estamos terminando, ¿cómo quedará España si el primer ministro griego pierde el referéndum que propone? ¿Qué pasará? Pues lo que sabemos todos, ¿no? Estamos en un proceso realmente donde se trata de afianzar al euro, pero en unos procedimientos políticos que estamos viendo que son muy controvertidos, e incluso cuando se plantea esa posibilidad significa que la opinión pública de un país miembro del euro rechazaría lo que sería, digamos, un ajuste dentro de ese país, y por tanto pues está claro lo que pasaría, ¿no? Ya, lo que quiero decir es que en la pasada cumbre europea, desde el momento en que se acepta un default de un país miembro, está claro que se han creado categorías dentro del euro, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que ocurra es, en definitiva, que esos euros, 2 euros hay ya, por lo menos creados, y por tanto a partir de ahí veremos cuál es la evolución. ¿Qué deseo yo? Pues lo deseo yo no es que se gane un referéndum, lo que se deseo es que los gobiernos gobiernen. Si tiene que hacerlo con consulta, que lo haga, pero no es un referéndum para aceptar el planteamiento europeo. Lo que tiene que hacer el Gobierno es lo que tenemos que hacer aquí en casa. Lo mismo que estoy recomendando para la sociedad española desde el proyecto político del Partido Popular, pues es lo que tienen que hacer estos gobiernos. O sea, que decir, y en definitiva también otras políticas que deberían hacer estos y otros países, como son la privatización de las empresas situadas en sectores estratégicos de su economía. Eso lo deberían hacer estos países. Tenían que hacer un gran proceso de privatización, como nosotros hicimos en los 90, y también deberían hacerlo los socios estabilizados del euro, para que tengamos mercados interiores efectivos, por ejemplo, en la energía, sin esas grandes empresas públicas de estos países que distorsionan claramente la competencia. O sea, lo que hay que hacer es gobernar, ¿no? Y el que elija hacerlo a través de referéndum, pues que lo haga. Pero eso no debe ser óbice o obstáculo para que efectivamente lleve a cabo un plan de gobierno comprometido con la estabilidad. José Enrique, de Giralda Televisión, dice: como responsable económico del partido, usted suena en todas las quinielas de futuros ministros. ¿Le gustaría ser ministro de Economía? ¿Cree que lo va a ser? Yo las quinielas estas, le puedo decir que estamos todo el día trabajando, y a las quinielas las leemos, sí las leemos, porque, claro, porque tienes que a veces descansar, ¿no? Quiero decir, y vas viendo la prensa, y lo vas viendo la prensa también en sus páginas web, y leemos cosas curiosas, ¿no? Cosas realmente relativas, que si pitos, flautas, este, aquel, el otro. Pero mire, yo llevo ya suficiente tiempo en este negocio
para entender que comercialmente quien escribe pues tiene que ganarse la vida, y los respeto, o sea, quiero decir, y los respeto realmente, ¿no? Y también tienen que aparecer pues, determinadas personas públicas que tienen que aparecer siempre como que comprenden y saben mucho más de lo que aparentan, de lo que decir realmente, pero tú sabes de estos, no, mira, tal, pero tengo que explicarme, ¿no? Porque me están preguntando, ¿no? Estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? Y, en definitiva, lo que estamos es trabajando realmente para que haya un cambio político en Andalucía y en España el 20 de noviembre. Y este tipo de preguntas ahora lo que las hace posibles son las encuestas, son los cambios y la realidad del 22 de mayo. Si no hubierais ganado como habéis ganado el 22 de mayo, ¿no? Y aquí también se hubiera producido este avance en toda Sevilla y en su provincia, con José Luis Sanz como presidente provincial, pues realmente no estaríamos hablando de esto que vienen a ser, ¿no? Pero bueno, yo he tenido toda mi historia, ya la ha contado Javier Arenas. El detalle todavía, digamos, para mí personalmente, si quieren, más entrañable, es que yo fui ministro de Hacienda cuando fui diputado por Jaén, quiero decir. Entonces, a mí esta tierra pues me compromete, ¿no? Andalucía me compromete, es mi desafío personal. ¿Y dónde estaré después? Pues trabajando, ¿no? Les aseguro que estaré en algún lugar donde el trabajo sea intenso. De eso es de lo único que estoy convencido a estas alturas de mi evolución personal y de mi carrera política. Muchas gracias. En el turno de los patrocinadores que hacen posible Tribuna de Andalucía, Aquagés y Cajasol, don Antonio Pulido. Buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia, especialmente al señor Montoro y, evidentemente, a su presentador, don Javier Arenas. Destacar pues, la relevante conferencia que nos ha dado el señor Montoro, una conferencia sin duda de actualidad. Yo creo que no ha dejado fuera ninguno de los temas en estos momentos en el candelero: deuda, reforma del sistema financiero, reestructuraciones que hay que hacer y políticas que, desde luego, son las que nos tienen que definir claramente el futuro. Yo creo que en estos, sin duda, momentos difíciles hay que abogar por el diálogo, por el debate de ideas, que es la clave para que sin duda entre todos podamos salir de esta situación lo antes posible. Es por lo que este tipo de foros son necesarios, y son más necesarios, yo diría, que nunca en estos momentos. De ahí que Aquagés y Cajasol Banca Cívica así lo estamos entendiendo, y por eso estamos aquí en su patrocinio. De nuevo, pues muchísimas gracias, insisto, a todos por su asistencia, y especialmente al señor Montoro y al señor Arenas por su presencia aquí hoy. Yo creo que no nos queda nada más que desearnos a todos mucho ánimo y mucha fuerza para seguir trabajando. Muchísimas gracias.